Bueno, vamos a ver los titulares de los otros medios. 27 de junio de 2023, Rusia RT Putin ante militares evitaron una guerra civil durante el intento de rebelión. Estados Unidos crea condiciones que obligan a los países a alejarse del dólar. Epidemia de opioides y cocaína récord panorama del mercado ilegal de drogas en América Latina frente al cambio climático, una crisis que va más allá del daño ambiental. La oposición venezolana va a internas tras 5 años de vía insurreccional. ¿Y ahora qué? Político, la aviación de Rusia, los campos minados y el mal tiempo, obstaculizan la contraofensiva de Ucrania. El ministro de Defensa ruso se reúne con su homólogo cubano en Moscú. 5 claves de la guerra dorada que se vive bajo tierra en Colombia. El ejército hondureño toma las cárceles del país tras disturbios en distintos penales. Salvador Allende y un vaso de leche para todos los niños de Chile. Bolsonaro al banquillo. Tribunal Electoral de Brasil debatirá la posible inhabilitación por 8 años. Confirman la muerte del actor Julian Sands, desaparecido en las montañas de California. SpaceX realiza un ensayo de fuego estático en los motores del Starship, el emotivo momento en el que un chimpancé de 29 años ve el cielo por primera vez en su vida. Un hombre muere al impactarle un rayo en la cabeza. Las madres delfines hablan con sus crías en lenguaje materno, igual que las mujeres con sus bebés. Así es, Thermonator, un perro lanzallamas robótico que podrá quemar todo a su paso. Seguimos con Rusia, pero esta vez con Sputnik Mundo. Putin se dirige a las fuerzas de seguridad rusas que garantizaron el orden durante el motín armado. Hungría espera que la prohibición de importar granos ucranianos se prorrogue en septiembre. El gobierno brasileño anuncia plan de casi 76.000 millones de dólares para impulsar producción agrícola. ¿Es el BRICS una salida para librarse del chantaje de Occidente? Lavrov, el comercio entre Rusia y China se expande pese a los intentos de injerencia. Ferrocarriles de Crimea acusan de daño de vías férreas de Crimea a personas no autorizadas. La alemana Rheinmetall confirma que suministrará 14 tanques Leopard a Kiev. La ONU denuncia el drástico aumento de infracciones de ley por fuerzas ucranianas. El presidente bielorruso, si Rusia se derrumba, nos quedaremos bajo los escombros, moriremos todos. Kiev podría barajar varios escenarios de provocación en la planta nuclear de Zaporizhia. Y China, con el canal CGTN en español, el presidente Xi Jinping alienta a los jóvenes a asumir responsabilidades y recoge también el resto de portadas anteriores. El primer ministro chino, Li Qiang, sostuvo conversación con la primera ministra de Barbados. También el primer ministro chino pronuncia un discurso en la cumbre para un nuevo pacto financiero global. Xi Jinping exige hacer todo lo posible para el rescate de una explosión en un restaurante y China insta a Estados Unidos a cumplir sus obligaciones internacionales. Encuestas sobre la creciente normalidad del clima extremo en el mundo. El primer ministro de Nueva Zelanda visita un supermercado chino con la esperanza de impulsar las relaciones comunes. El primer ministro chino sostiene conversaciones con su homólogo vietnamita. Alto diplomático chino Wang Yi se reúne con el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lee. Declaración Henry Puna, secretario general del Foro de las Islas del Pacífico sobre aguas, vamos a ver la noticia, residuales radiactivas tratadas en Fukushima, que es el tema en peligro en el Pacífico en el día de hoy. Irán con Hispan TV, diplomático iraní, fustiga a la Unión Europea por politizar derechos humanos por el régimen de apartheid israelí. Básicamente, Rusia busca transferir hardware del grupo Wagner a su ejército. Vamos con otra noticia. Irán desarticula banda dedicada al tráfico de armas en el sureste del país. Y Estados Unidos busca aliados en AUKUS para desafiar a Rusia y a China en el Asia-Pacífico. MKO y Vox. ¿Está la extrema derecha española en deuda con el terrorismo? Cansancio por corrupción, clave para triunfo de Arévalo en Guatemala. Pese al balotaje, experto de ONU, Estados Unidos da trato inhumano a presos en Guantánamo. Piden disculpas e indemnización. El líder de Irán, Hajj, puede invalidar planes del sionismo contra moralidad. Irán y Qatar abogan por fortalecer la cooperación económica entre ambos países. Turquía, con TRT en español, Erdogan ha felicitado la fiesta de sacrificio de toda la humanidad. Biden, Estados Unidos no estuvo involucrado en la rebelión del grupo Wagner. Erdogan le ha felicitado a Mitsotakis por su éxito electoral. ONU,
más de 1.000 muertes civiles por dispositivos explosivos improvisados en Afganistán desde 2021. Putin agradece a los militares por haber evitado una guerra civil. Turquía condena la decisión de Israel de construir 5.700 viviendas para colonos en Cisjordania. Convocatoria del presidente Putin a los guerreros Wagner. Agencia árabe siria de noticias Sana. Presidente al-Assad recibe a su homólogo egipcio y recibe de él felicitaciones por Eid al-Adha. Vicecanciller sirio comenta sobre situación en Idlib y relaciones con Turquía, mercado de especias en Damasco, aromas, colores e historia. Informes sobre el progreso de la operación militar rusa en Ucrania. Exactamente dice, en resumen, en el curso de la defensa activa de las unidades del Grupo de Fuerzas Sur de la Dirección de Donetsk se repelieron con éxito 7 ataques enemigos donde las fuerzas de Kiev sufrieron 325 bajas y perdieron un tanque, 3 vehículos de combate de infantería y 5 vehículos más. Asimismo, vicecancilleres de Siria y Rusia sostienen conversaciones en Damasco. Primera dama recibe a los medallistas sirios en los Juegos Paralímpicos de Berlín. Conversaciones iraníes en materia de industria farmacéutica. Puertas de Alepo, una historia guardada entre sus piedras. Putin se dirige a las fuerzas de seguridad rusas que garantizaron el orden durante el motín armado. Lukashenko, Bielorrusia, sabrá defenderse ante la amenaza de Occidente. Grupo Wagner entrega sus armas pesadas al ejército ruso. Turistas italianos en Siria. El Líbano con Almanar en español. Vamos a ver qué noticia de portada. Netanyahu: necesitamos eliminar las aspiraciones de los palestinos a un Estado. Nada más y nada menos. Vamos a ver otras noticias que también algunas han sido de portada, pero las que recoge el medio. China y Rusia denuncian el plan de Estados Unidos para expandir el pacto de AUKUS en Asia y el Pacífico. Hezbollah publica fotos y un vídeo del dron israelí derribado. Netanyahu: necesitamos eliminar las aspiraciones de los palestinos a un Estado, que es la que hemos recogido como la noticia de portada. Eurodiputado: las sanciones contra Rusia están destruyendo a los países de la Unión Europea. Instituto de Opinión ruso señala que la popularidad de Putin se halla en su punto más alto. Irán cree prometedoras y brillantes las perspectivas de la cooperación económica y Raisi expresa su apoyo al liderazgo ruso en una llamada a Putin. Silencio turco ante los ataques rusos y sirios contra terroristas en Idlib. Assad muestra su apoyo a Rusia y su rechazo a todos los intentos hostiles en Occidente contra el Estado ruso. Sigue el conflicto en Sudán sin un final a la vista. Y Venezuela con Telesur en portada. Gobierno argentino exige investigación oficial sobre represión en Jujuy. Nicaragua reclama ante la ONU deuda histórica de Estados Unidos. Presidente Lula presenta el mayor plan agrícola de Brasil. Reportan nueva masacre en Cúcuta, noreste de Colombia. Ministro de Defensa ruso se reúne con su homólogo cubano en Moscú. 8 oficiales en retiro reconocen 49 falsos positivos en Colombia. Realizan paro parcial en la Central de Trabajadores de Uruguay. Cuba y Vietnam estrechan vínculos. Partidista Supremo de Brasil reinicia vista que podrían habilitar a Bolsonaro. Reportan sismo de magnitud 5,5 en Esmeraldas, Ecuador. Suben a 13.379 afectados por las intensas lluvias en Chile. Presidente Putin alaba papel del ejército ruso por detener una guerra civil. Y por último, el medio de la isla. Cuba debate en portada. El principal emisor de droga hacia Cuba es Estados Unidos. Vamos con las noticias que recoge este medio. Unión de Escritores y Artistas de Cuba convocó hoy a su décimo congreso. Cuba a las puertas del 27 Festival del Humor Aquelarre 2023. Servicios necrológicos. ¿Qué se cobrará y qué no? Reanudan en Brasil juicio a Jair Bolsonaro. San Salvador 2023, Andy Pereira corona el tenis de mesa cubano. Ministro de Defensa de Rusia: Cuba ha sido y sigue siendo el aliado más importante en la región. Baidu asegura que su inteligencia artificial supera a ChatGPT en varios aspectos claves. Grecia hizo silencio ante naufragio de migrantes. Siniestro provoca 82 muertos y cientos de desaparecidos. Destaca presidente ruso el valor de las fuerzas de seguridad ante el motín. Cuba en San Salvador 2023, séptima jornada de los centroamericanos y del Caribe. Cancelan más de 6.000 vuelos en Estados Unidos por tormentas. La Habana anuncian acciones para estabilizar abasto de agua. Y la noticia de hoy va a ser de la agencia árabe siria de noticias Sana,
en donde vemos Grupo Wagner entrega sus armas pesadas al ejército ruso. Es muy importante porque ha tenido además una noticia anterior que se refiere a que le llaman rebelión, estallido militar y rebelión por parte oficialmente de Putin de lo que ha ocurrido con el Grupo Wagner el último fin de semana. Da igual la opinión que tengamos cada uno, incluida la mía, y también recoge además una noticia, este medio, sobre que Estados Unidos dice que no tuvo nada que ver con la rebelión de Wagner. Entonces queda claro que oficialmente, da igual las hipótesis que barajemos, que está bien que las barajemos y que las hayamos hecho públicas, oficialmente lo que ha ocurrido este fin de semana ha sido una rebelión por parte de un grupo paramilitar Wagner que tenía contratos y que ese grupo paramilitar Wagner se ha disuelto yendo su jefe y cabecillas a Bielorrusia con totalmente garantizado sus integridades y el resto incorporándose, pudiéndose incorporar a las Fuerzas Armadas rusas. Y el grupo Wagner entrega sus armas pesadas al ejército ruso, desviando, por tanto, la atención en si esas armas pesadas iban a ir a Bielorrusia también y van a participar este grupo en la frontera norte, en los ataques y las defensas respecto a Ucrania. Y aparte, trabajar con Bielorrusia. Entonces, está desmentido por este tipo de titulares y el contenido en el medio. Y queremos decir que como parte de acuerdos que pusieron fin al motín armado del grupo Wagner, los equipos pesados de este grupo serán entregados a las unidades de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa ruso acordó que lo acordado gracias a la mediación del presidente belaruso Alexander Lukashenko. Se estipulaba que los equipos pesados del grupo Wagner serían entregados a unidades de combate del ejército regular de Rusia. Están en marcha preparativos para transferir los equipos militares pesados del grupo Wagner a las unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia, destacó el ente castrense ruso, por tanto oficializándose la normalización e institucionalización de equipos y personas que han integrado la actividad militar en Ucrania dentro del régimen ruso. La Carmen López te lo cuenta.